Muy bien, estimado Gustavo. Primero, nuevamente, gracias por aceptar esta conversación. Ya lo decíamos, gracias a Quora hemos podido conocer, intercambiar ideas con personas a miles de kilómetros como usted o tú, que estás en México, en Ciudad de México. Yo estoy en Piura, Perú, y decía haber una oportunidad para que esto que conversamos quede. Ahora, gracias también a las tecnologías, ¿no? Lo ponemos en YouTube y ahí quedará por siempre jamás. O Gracias, hasta que nos bienvenido. bajen, Gus. Ya Pues te muchas digo, gracias ¿no? a ti por la invitación y por la oportunidad de platicar y de convivir un poco fuera ya del texto, que siempre pues, es muy impersonal, ¿no? Eh, Es Como que impersonal, pero es reflexivo, ¿no? Te a mí me gusta permite... mucho. Me gusta, a ver, me gusta que haya texto, porque el texto nos permite pulir mejor lo que decimos, ¿no? Pero también conocerse así, aunque sea a distancia y aunque sea por cámara web, todo esto, bueno, pues esa es otra experiencia, ¿no? Entonces, bueno, escribir, pues ya escribimos mucho por allá, que es muy interesante, te da mucha oportunidad de aprender un montón de cosas. A mí me gusta Quora. De repente me enojo un poco porque digo, ay, luego como que nos pegan, ¿no? Un poco a los que no somos, a los que no tenemos una ideología eh, claramente de un lado, claramente del otro. Es Pues siempre curioso, nos ¿no? bajan. Es curioso Pero no porque importa, está bien. esos golpes que usted menciona, hasta a veces yo creo que leo más medios de izquierda que de derecha, por ejemplo. Ujú. Porque me interesa mucho ver cómo otro punto de vista puede ver la misma cosa que tú ves y entender otra cosa, ¿no? Ahora comentaremos. Le quería proponer el tema de estos procesos que estamos viendo en Latinoamérica en función a una premisa. A la premisa de que hay una ideología, podemos decir así, que ve en la desigualdad el problema central de Latinoamérica. En lugar de ver la pobreza como el problema central de Latinoamérica. Uno puede escuchar a un hombre de derechas decir, mi plan es acabar con la pobreza del país. Y uno puede ver a un hombre de izquierda decir, voy a acabar con la desigualdad en el país. Y uno se queda en shock y dice, bueno, los dos quieren gobernar, pero ¿qué cosa van a hacer? Y uno en su foro interno dice, para mí es Sí. esto. Conversemos sobre eso, si le parece. A ver, yo lo veo así. Primero, el capitalismo es perfectamente compatible con la desigualdad. De hecho, es un poco parte de su naturaleza. Y, pero lo es porque cuando se crea riqueza, no se puede crear, eh, el capitalismo la crea, no la distribuye. No es su papel distribuirla. El capitalismo es un sistema eficiente para crear riqueza. Te Dime. interrumpo. Ayer leía justo un artículo de sociología de la Universidad Católica del Perú, donde entrevistaban ellos decían, jóvenes empresarios de la clase alta limeña, y les reclamaban que ellos como empresarios no tenían una labor activa en la redistribución de la riqueza que la empresa estaba generando. Es decir, ellos como empresarios entendían que tenían que pagar sueldos justos, de acuerdo a ley, beneficios sociales, pero el entrevistador de su posición de izquierda, entiendo yo, veía que no se comprometían más. Y yo mismo me preguntaba, ¿y qué más quieres que hagan? Es que no es el papel del capitalista. El papel del capitalista es producir, es ser eficiente. A ver, el capitalismo no es una ideología. Un sistema El comunismo económico. sí. El capitalismo es solamente un sistema de libertades mercantiles. Un sistema de libertades de asociación mercantil, de economía de mercado, de que tú y yo podamos tener nuestro dinero guardado en donde queramos, invertirlo, no invertirlo, meterlo abajo del colchón, y es responsabilidad nuestra. Nada más es un sistema de libertades. No hay ideología detrás. Vamos a competir tú y yo y vamos a ver quién produce mejor, ¿no? Y en una de esas pues nos asociamos, en fin. Eso es el capitalismo, no es más que eso. Lo que pasa es que a un sistema económico no se le puede pedir
que solucione cosas para los que no estalla, no, para los que no fue creado. No todas las soluciones las puede dar la economía. Para eso está la política, para eso está la educación. O sea, que haya desigualdad es un problema, pero no es un problema del empresario. Es un problema del político, del profesor, de otras áreas de la sociedad. Pero lo primero que tenemos que tener es algo de riqueza. Para cualquier cosa se va a necesitar dinero. Entonces, a mí me parece que es desde un punto de vista pragmático. Es decir, yo no soy de derecha. Bueno, creo que sí soy un poco de derecha, pero no soy de una derecha extrema. No. Yo lo que pienso es, veámoslo desde un punto de vista práctico. Para todo se necesita dinero. Entonces, si queremos tener un buen nivel educativo, lo primero es que tenemos que tener dinero para pagarles a los maestros. Entonces, si el país está quebrado, no va a haber dinero. Entonces, es papel de otras instituciones. La sociedad tiene otras herramientas para cerrar un poco la brecha. Un país que es bueno haciendo dinero, pero que al mismo tiempo tiene un buen sistema educativo, bueno, entonces sí se trata de que la gente tenga oportunidades más o menos parejas, pero el sistema económico no es el que va a resolver el problema a cada quien, ¿no? Sí. La educación es uno de los puntos que puede hacer que una sociedad sea un poco más equitativa. No es quitarle al rico su Mercedes para dárselo al pobre y que dentro de 2 meses ese Mercedes ya no sirve para nada. No es distribuir la riqueza que genera el empresario. No es por ahí. Es, bueno, el empresario paga impuestos. Bueno, pues esa es su contribución a la sociedad. El empresario da trabajo. A ver, bueno, el político tiene que ver que haya una cierta, que haya un trato justo hacia el empleado, ¿no? Que haya un sueldo digno. Todo eso está bien. Pero a fin de cuentas, no es labor del empresario resolverle los problemas de inequidad de un país. Claro. No, pienso que no es así. Porque corremos el riesgo de hacer todo el país pobre para que todos seamos igualmente pobres. Y eso es lo que yo le Entonces, decía a eso, mis amigos, eso no debe pasar. O sea, quieren implementar políticas que han resultado eficientes en quebrar países. Claro. Eso yo decía, la derecha peruana, los peruanos no van a dejar que eso ocurra y elegimos al sujeto que tenemos ahora de presidente. Que entró, que se ha vestido, si lo ves en la foto parece el sucesor de Evo Morales porque tiene el mismo traje. En fin. Pero te decía ahora que mencionas lo de la educación, en este paper, este artículo, decían, era a raíz del racismo, decían, el racismo ya no se usa la raza como factor de discriminación en el Perú, sino que se ha trasladado a la educación. Y entonces dice, las clases altas limeñas dicen, si el pobre no progresa es porque no tiene la educación suficiente o no ha accedido a educación para poder progresar. Y dice, no se dan cuenta que hay condiciones de inequidad, etcétera, etcétera. Entonces yo me pregunto y digo, yo he estudiado, yo vengo de un colegio público, estudio en una universidad pública y he podido desarrollarme por la educación. Claro. Evidentemente, no soy pobre ahora porque no vivo en pobreza, bajo un baremo económico. Tampoco soy una persona rica, pero yo estoy trabajando desde mi casa, por ejemplo. Mi trabajo no depende de la fuerza directa ejercida sobre cajas, máquinas, arado. Evidentemente no estoy en esa condición. Pero mi punto de partida no era el mismo tampoco en el colegio público. Entonces es lo que yo llamo condiciones estructurales. Pero siempre trato de ver, ya, ok, vamos a suponer que tienes razón. ¿Qué hacemos entonces? ¿No? ¿Qué hacemos? Si esto es injusto, ok, ¿qué hacemos? Y no proponen nada. A eso es a lo que voy. O sea, vamos a suponer que les hacemos caso un minuto. Salud.
Gracias. a dónde vamos a parar? ¿No? Entonces, ¿cómo ves tú el tema de la discriminación en México? Y yo he leído mucho que en México ya no es discriminación, sino que es clasismo. Eh, entonces, ¿cómo ves eso? ¿Se disimula la discriminación? ¿Y cómo ves ese tema de la educación como único ascensor social? ¿Cómo lo ves? A ver, mira, eh, bueno, hay que partir que eh, de una idea. Eh, Primero está la república. Es decir, un país necesita tener unas ciertas condiciones jurídicas para asegurar un cierto grado de equidad, no de igualdad. La igualdad no existe. No existe porque desde que nacemos ya somos distintos. O sea, este nace guapo y este nace feo, ya uno ya está ganando en la vida y el otro ya está perdiendo. Uno es hijo de un profesor de física, el otro es hijo del vendedor de chiles en el mercado. Ya hay uno que va ganando en la vida. Entonces, igualdad no existe, pero podemos tener ciertos principios de equidad que es igualdad ante la ley. Eso sí podemos tener. Ahora, entonces, ese sistema de derecho en México existe. O sea, en México está prohibido la discriminación, está prohibido, está asegurada la equidad en las leyes. Ahora, existe también la responsabilidad del ciudadano de saber que tiene esas garantías, ¿no? O sea, la sociedad puede comportarse de una forma más o menos discriminatoria. Y eso, pues, a ver, el asunto es, el país por ley nos da garantías de equidad. Ahora, si mi vecino me ve menos porque yo no soy güero, bueno, pues eso ya es otro asunto. La sociedad en México efectivamente es más o menos, es clasista, más o menos, tampoco es un extremo, tampoco es algo que yo vea que pase muy distinto en otros países. Racista yo diría que no mucho. Aquí no hay no le veo mayor problema a ser más moreno o menos moreno. Me parece que es una sociedad más guapista y más feísta. Es decir, creo que definitivamente la gente guapa en México tiene muchísimas ventajas y la gente fea tiene algunas desventajas. No es una cosa que se pueda simplificar a lo racial. Porque tú ves una chava morena guapa y se le abren muchísimas puertas que a una morena fea no se le abren. Entonces, creo que es más por ahí. No lo veo como una cuestión racial. Mira, yo tengo la experiencia muy directa de tener a una persona muy cercana a mí, muy cercana a mí, que su origen es muy indígena, muy cercano a lo indígena. Es decir, que creció en una familia que hablaba náhuatl y que el papá dijo, yo quiero que mis hijos hablen español. Quiero que nos salgamos del pueblo, quiero que hablen español y quiero que estudien una carrera universitaria. Y era un hombre muy indígena que conocí, que platiqué con él, que conviví con él. Y bueno, pues sus hijos tienen todos casas bonitas, son gente de clase media, bien, que vive bien, que se casaron con mujeres muy guapas, que se casaron además con mujeres que no son indígenas, que son de diferentes colores, pues. El asunto es, entonces yo veo esos ejemplos y digo, pues ¿hasta qué punto es realmente racista México? Pues no lo es. No me parece que lo sea. Clasista, pues sí, pero será más clasista México que otros países. Es decir, uno realmente tiene acceso como clase media a entrar
en un círculo de gente extremadamente rica en Estados Unidos o en París o en Londres? Yo creo que no. O sea, yo creo que si yo quiero entrar a un círculo de gente extremadamente rica en Francia, yo creo que me van a cerrar la puerta. Lo mismo pasa, No yo veo me problema imagino en eso. me imagino al alcalde de Londres, ¿no? Que es raíces musulmanas, es musulmán. El hombre debe ser mega millonario para que lo dejen ser alcalde y codearse con todo el mundo allí. Por supuesto. Pero otro musulmán no va a entrar, porque básicamente es un círculo, ¿no? Entonces, eso tienes razón. Yo veo en esto yo lo que llamo es que la izquierda, donde ve diferencia, pone división. Que no es lo mismo. Sí. Que no es lo mismo. Yo, por ejemplo, soy chino, medio amarillo, paso por blanco, y hay cosas que a mí no me gustan, por ejemplo, culturalmente, y que yo no entiendo y no comparto porque no es mi cultura, entonces no me gusta, pues, ¿no? De acá de mi país, ¿no? De ciertas costumbres regionales, lo que quieras. Pero que no me guste no significa que yo las desprecie. Exactamente. ¿No? Tú puedes ir, es que lo que pasa es que para ti es folclore. Para ti, mira qué bonito, es anecdótico, folclore, porque en fin, vas, lo ves un día y se acabó. Y para otra persona será su cultura de toda la vida. Pero hasta ahí nada más, y no por eso lo odio, lo desprecio, es menos, es más, ¿verdad? Pero van con el discurso de no, la diferencia de clase, no, tú a ti no te gusta y lo desprecias porque eres de otra clase, o te crees de otra clase, vaya, entonces, ¿cuándo vamos a llegar acá? Lo que pasa es que esa posición de la izquierda es una posición muy simplista. Pero la ves las relaciones humanas. ¿La ves tú también allá? ¿Se siente algo así? Sí, a ver, en México, bueno, sí, hay una izquierda hay una izquierda que se ha encargado de separar, de polarizar mucho a los mexicanos. Y eso a mí me parece un error muy grave. Como asesor político, yo habría aconsejado no separar, no polarizar a los mexicanos, pero bueno, no me tocó asesorar en ese sentido. Pero aquí el presidente, siendo candidato, empezó a emplear los términos de fifí para los ricos, que ni siquiera ricos, para la clase media alta, y entonces pues empezó la contraparte de los chairos, que son los pobres. Entonces tenemos aquí una división ahora entre fifís y chairos que pues no tiene por qué ser, pero es una división alentada desde el gobierno. O sea, sí existe desde la presidencia un discurso de es que los fifís me critican, los fifís a ver, bueno, es el presidente de todos los mexicanos, no puede como presidente, o no debería alentar ese tipo de polarización. No nos hace ningún bien a nadie, ¿no? Pero yo no vi que esa polarización viniera de la derecha. Vi que vino más bien de la izquierda. Yo vi unas manifestaciones en México del lado de la derecha que protestaban, como han protestado acá también, todos en autos, caravanas de autos, ¿no? Ni recuerdo cómo se llamaban, pero eran todos blancos en autos, una protesta en autos, ¿no? En fin, quería comentarte eso porque eso vemos acá también, ¿no? O sea, este presidente, si lo critican, lo odian y es la derecha que lo quiere, pero hace cada estupidez. Como tu presidente, me vas a disculpar, que dijo que se defendía del coronavirus. Ya sé que no me vas a disculpar porque algo de razón debo llevar, porque digamos, sale un presidente a decir que él no le da miedo al coronavirus porque tiene un detente y que con eso, ¿no? Con eso no le va a dar coronavirus. Sí, porque tiene 2 estampas de la Virgen de Guadalupe y bueno, pues y unos meses más tarde pues somos el cuarto y tercer país, hemos estado jugando ahí en esas 2 posiciones de más muertes en el mundo. No tengo nada en contra de la Virgen de Guadalupe, ni en nada ni en contra ni a favor, pero esa no era la vía. No es la actitud de un gobernante, ¿no? No es la actitud de un mandatario, claro, que debe proteger, pero hay que portarse como jefe de Estado, ¿no? Independientemente de ideologías. A ver, es que el asunto es que yo veo que en el origen de muchos problemas sociales hay gente que se enorgullece de tener una ideología. A mí me parece un poco más bien vergonzoso.
cualquier ideología. ¿Qué es una ideología? Pues es un paquete. Una ideología es un paquete de ideas. Es exactamente lo contrario a tener un sentido pragmático y un pensamiento crítico sobre las ideas. Porque si tú y yo ahorita nos ponemos a discutir sobre economía de mercado, tú me vas a decir una idea y yo la contesto y yo te digo y tú la contestas y vemos idea por idea. Y a lo mejor terminamos terminamos cuestionando muchas cosas. A ver, discriminar es también pensar. Pensar y discriminar la discriminación es necesaria para el pensamiento. Pero si tenemos un paquete de ideas completo y tenemos que suscribirlo todo, pues estamos renunciando a nuestro espíritu crítico, ¿no? Estamos renunciando a la argumentación. Entonces, si para ser de izquierda hay que aceptar todo ese paquete, entonces es la ideología la que hay que aceptar, hay que aceptar todas las ideas juntas. Estamos renunciando precisamente a lo que nos puede, a lo que nos puede ayudar a encontrar soluciones pragmáticas. No todas las ideas de la izquierda son malas. El problema es que están todas juntas. Bueno, alguna funcionará. Está bien, pues hay que tomarla, ¿no? Lo que queremos ser eficientes, bueno, pues tomemos la eficiencia en donde la podemos encontrar. Pero no podemos tomar todo el paquete completo. Y centrándonos en tu presidente, ¿es pura ideología o el hombre no sabe qué hacer tampoco? Yo de lo poco que he visto, ¿no? Lo del aeropuerto, que todo lo anterior estaba mal, y lo de esto del Chapo, del hijo del Chapo, fue un escándalo y me dio vergüenza, ¿no? O sea, que lo tenían cercado y luego no, ya déjenlo, y luego va a saludar a la madre del Chapo, pues... A ver, yo creo que sí es un hombre muy casado con su ideología. Ajá. También pienso que es una persona inteligente. No se llega a la presidencia si no se es inteligente. Por supuesto. Pero creo que hay demasiada ideología ahí. Creo que hay un rechazo a entender la política desde un sentido práctico. Mira, la política es una experiencia humana que te confronta necesariamente con la realidad. Porque tú no puedes ser buen político en teoría. Si no eres buen político en la práctica, no eres buen político. Tú puedes tener las mejores ideas del mundo. Si en el momento en que las aplicas, las ideas no funcionan, no es la realidad la que se equivoca. Es uno el que se equivoca. Entonces no se puede ser un buen político en teoría. Entonces, López Obrador creo que está demasiado casado con ideas que no tienen razón de ser. Y pues ahí el problema es la confrontación con la realidad. Por ejemplo, lo del aeropuerto, ¿no? Esta cuestión de echar para atrás un proyecto al que ya se le habían invertido una cantidad exorbitante de recursos, y de repente, por un capricho, decir, pues no va ese aeropuerto, y ahora voy a hacer mi aeropuerto en otro lugar, en un lugar que pues tiene una serie de inconvenientes y hay que volverlo a hacer todo desde el principio y echar para atrás un proyecto que lleva caminando. Mira, pues no lo puedo entender. Ahora, hay una cosa muy peligrosa con López Obrador y con todos los políticos que recurren a cierto tipo de recursos. El plebiscito, el referéndum, normalmente dan la ilusión de democracia, pero el plebiscito y el referéndum son instrumentos del autoritarismo, siempre lo han sido. Era el instrumento preferido de los nazis
de los fascistas de verdad. De todos los autoritarismos recurren a preguntarle de bote pronto a la gente a ver, rápido, ¿estás de acuerdo con el aeropuerto aquí o acá? ¿Y yo qué voy a saber de un aeropuerto? No me preguntes a mí. Hay ingenieros que estudiaron para eso. Eso es una pregunta técnica. Yo no tengo nada que opinar. Exactamente. No es algo que la población, que va a saber mira, la mayor parte de la gente que contestó ese tipo de plebiscitos nunca se ha subido a un avión y nunca se va a subir. ¿Qué saben? No, vaya, pienso que tendrían que haberle preguntado a ingenieros, a pilotos, a gente que sabe. Pero no es el pueblo, bueno, pues. A ver, pregúntenle a los que se suben al avión, aunque sea, ¿no? ¿Dónde les conviene más el aeropuerto? Entonces, eso desgraciadamente, a ver, pasó con el Brexit. No había ninguna razón para que... Esa fue otra, ¿no? Claro. Ya te digo, el populismo no es patrimonio del No es exclusivo de nosotros. No lo inventamos nosotros, ¿no? No. El Brexit tampoco yo no lo entendía, ¿sabes? Ahora veo que están saliendo por un lado, dando la vuelta, entrando para no pasar por las fronteras que están hechas una desgracia en Gran Bretaña. Es una cosa, y la economía se ha resentido, los expatriados están regresando porque sale más caro trabajar en Gran Bretaña y ha caído. Todo al final se reacomoda, ¿no? O sea, tampoco es que no se vaya a reacomodar, sobre todo allá que la economía se mueve más rápido que la política, pero acá, claro. Pero acá no, pues, ¿no? Acá el que más resiente siempre es el pueblo llano, pues, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, hay inestabilidad, el dólar sube, las cosas están más caras y la resiente la gente que tiene menos ingresos, evidentemente. Claro. Bueno, es que hay países que tienen las arcas llenas, ¿no? Entonces, se equivocan tanto como nosotros, o hay veces que más. Si el Reino Unido se equivoca, la decisión del Brexit a mí se me hace que fue un error sototote, como errores que muchos países latinoamericanos no han cometido. Pero el Reino Unido es un país que tiene la alacena llena. Entonces, de aquí a que resientan el error, pues pueden quizás nunca resentir. Es lo que ya te digo, la diferencia entre pobreza y desigualdad. Entre pobre, es lo que tú decías. Es lo que te digo. O sea, claro. Por ejemplo, ¿qué va a significar para este empleado británico de aduanas que ya ve que no pasan tantos camiones por la frontera? Él sigue con su salario, para él normal. Y los choferes que ahora ya no están empleados irán a otro lado de Europa o simplemente no tendrán 2 vacaciones al año o no renovará coche este año, pero ese es su nivel de pobreza. Su casa sigue pagándose, sus hijos siguen estudiando, sigue alimentándose. Pero acá, donde en el Perú el 70-80% de la economía es informal, creo que en México es algo parecido. No creo que es menos, pero tienen... Es menos, pero es muy alto, sí. Claro, pero lo que pasa es que el país es más grande, entonces... hace reciente, evidentemente. O sea, tú no puedes comparar Chile, que tiene 80% de formalidad, contra Perú, que tiene 80% de informalidad. Y el Chile es otra historia, ¿no? Ahora conversaremos, ya encontraré algún chileno para conversar. Pero están con los empresarios, están con los crespos hechos, no saben dónde irse, qué hacer, es toda una... En fin, parece, y es lo que te preguntaba, ¿no? Parece que uno que ya tiene, que no tiene la necesidad acuciante, ¿no? Que tiene tiempo para ponerse a escribir en Quora, que tiene tiempo para arreglar luces, cámaras, sonido y poder ponerse a conversar, no ve las cosas diferentes, pero es que evidentemente las vemos diferentes, porque tenemos tiempo de reflexionar. Leía por ahí, uno teme más de perder lo que aún no tiene que lo que tiene. Y me decían a mí, ¿y a ti qué te ha expropiado? ¿A ti qué te van a expropiar? Porque tú sabes que acá se habla de una segunda reforma agraria. Y me preguntaban mis amigos de la universidad, en un grupo de WhatsApp, ¿y a ti qué te han expropiado? ¿Por qué te molestas tanto? Yo lo que me salió a responderles, a mí me expropian la prosperidad que puede venir. Porque así como el país con la primera reforma agraria retrocedió 50 años, y mi padre me decía, ya pasamos Velasco, ya pasamos Alan, vamos a resistir. Pero claro, una cosa es resistir y otra cosa es meterte a un abismo donde no tienes por qué entrar para empezar. Entonces, ¿qué necesidad de ponerse a hacer experimentos? Entonces, por supuesto. Eso es lo que a mí francamente me molesta. Y a veces uno suena visceral y suena que tú tienes 1 millón, que te van a robar, ¿qué pasa? No es eso, es que le quitan la prosperidad a los que menos tienen. Pero entonces eres hipócrita, te dicen. Claro. No es eso. Por favor. A ver, hay una cosa, estás tocando un tema muy, muy interesante. Mira,
hay algo que un político, que un buen político, no importa que sea de derecha o de izquierda, de donde sea, hay algo que es muy importante que entienda. Y yo lo que veo es que la izquierda no lo está entendiendo. Y es muy peligroso que la clase media se sienta amenazada. Probablemente sea lo más peligroso que le pueda pasar a un país. Mira, los pobres históricamente, cuando se han visto amenazados, históricamente los pobres no hacen mucho problema. Históricamente lo que hacen los pobres es migrar. Además, los pobres están acostumbrados a vivir en la pobreza. Sobre todo los pobres, la pobreza rural tiene mucho de dónde echar mano. Finalmente, un señor que vive en el campo sabe que con 2 vacas y 3 gallinas ya hizo el día. Sabe que con eso vive. No necesita hacer nada para tener la comida del día. La clase media urbana siempre está más desprotegida ante algunos problemas económicos. La clase media, para empezar, muchas veces renta, muchas veces no tiene casa propia. Para empezar. Para seguir, no sabe producir su alimentación. Entonces, y para seguir, muchas veces sabe qué es la pobreza y no quiere regresar ahí. Entonces, cuando la clase media se ha visto amenazada, de verdad, suele apoyar al hombre fuerte, y el hombre fuerte suele ser el más autoritario. Y eso es lo que pasó con la Alemania nazi. No fueron los pobres los que apoyaron a Hitler, no fueron los ricos. Los ricos se salieron, los que pudieron se salieron, los que no se quisieron salir invirtieron. Dijeron, aquí nos vamos a hacer más ricos, porque va a haber más industria, va a haber industria de muchos tipos. Pero los pobres no apoyaron a Hitler. Los que lo apoyaron fueron la clase media, que le daba terror perder lo que tenía, que una clase media que venía, que se estaba pauperizando, una clase media urbana, y lo apoyaron, y pues el resto de la historia la conocemos, ¿no? En Italia fue lo mismo. No fueron los pobres los que apoyaron a Mussolini. Fue una clase media que tenía mucho miedo de la pobreza, porque a la clase media además le cuesta más trabajo migrar ante ciertas condiciones. No somos tan ligeros como los pobres. No es tan fácil para una persona que tiene una casa, que tiene un coche, pues si me voy tengo que perder todo esto, ¿no? Entonces, ahí el político tiene que tener mucho cuidado. O sea, tiene que tener cuidado en no tomar medidas que afecten a la clase media tan directamente. Y muchas veces es la clase más desprotegida. Es la clase que termina pagando más impuestos, por ejemplo, ¿no? A los pobres se les exentan. Y a los ricos muchas veces tienen otras dinámicas para bueno, pues hay una empresa, entonces hay maneras de justificar gastos. Todo. Entonces, sería bueno que los políticos entendieran eso. Los políticos de Estados Unidos lo han entendido muchas veces. Muchas veces, no siempre, ¿no? Pero lo han entendido mejor que algunos políticos latinoamericanos. Bueno, eso es lo que te quería decir, ¿no? Uh-huh. Está bien, te agradezco, es interesante. De hecho, una de las razones por las que leo estos temas, porque evidentemente me interesan, pero no hay cultura política, cultura cívica en no sé si en nuestros países, pero acá por lo menos no. Entonces, después de Fujimori, los partidos políticos se debilitaron merced a sí mismos, ¿no? O sea, hicieron mucho esfuerzo en debilitarse por los escándalos de corrupción, porque eran uno peor que el otro. Y ahora tú los ves en el Congreso, no sé si allá es igual, me parece que sí, pero en el Congreso de acá es uno peor que el otro, ¿no? Entonces solo saben gritar y son muy pocas, muy pocas las voces razonables, ¿no? Que suelen pasar por tibios, ¿no? Porque claro, lo que pasa es que si tú eres razonable,
tú de frente no atacas a ninguno de los dos, ¿no? Los escuchas y tratas de sacar lo bueno, que sería lo razonable, pero cuando está polarizado el ambiente, eso es tibio, eso viene a ser tibio. Y es necesario entenderlo, creo yo. Esto que mencionas de la clase media sí lo había entendido, pero claro, cuando ves que el discurso en campaña es los pobres, el pobre, claro, no es popular en un país ¿cuánto estábamos? En 40% de pobreza, decir, bueno, vamos a hacer menos pobres a la clase media, vamos a ensanchar la clase media es una frase buena, me parece a mí muy, muy feliz, pero que es tomada muy mal, ¿no? Pero el peruano quiere ser de clase media, el peruano quiere estudiar, que sus hijos estudien una carrera profesional, que sus hijos entren en una empresa, que sus hijos se compren su casa. Eso está bien, y por eso creo que a este gobierno le va a ir mal, pues porque el peruano no quiere que le regalen. Es que lo que termina sosteniendo un país es ese señor que se levanta, que lleva a sus hijos a la escuela, que finalmente los países, eso es lo que le da estabilidad a un país. Entonces, si hay algo que proteger, pues es eso. Ojalá y la cultura de un país, ¿no? Si una clase media tiene tiempo, hay jóvenes que se pueden dedicar a hacer música y no a estar cargando cajas, por ejemplo, ¿no? Claro. Ya te digo, un pintor, por ejemplo, ¿tú te imaginas que un pintor pueda tener éxito en un país pobre? Es un hombre que está pintando, pues imagínate que va a vender una tela, o sea, ¿quién le va a comprar un cuadro? O sea, no es un bien suntuario, evidentemente, pero... No hay mucha pintura en Somalia, no existe, ni en Venezuela en este momento. O sea, vaya, incluso estos países, estos regímenes comunistas, Rusia no se tenía como exportaba gran cultura, aparentemente, ¿no? Es decir, todos sabemos que tenían estas grandes orquestas y el ballet Bolshoi y todo eso. Es cultura vieja, no estaban creando nada. No se puede decir que no se puede decir que estaban haciendo cultura. Curioso dices cultura vieja. Francia estaba haciendo cultura. Curioso, Estados Unidos hacía cultura. O sea, si sale un negro trompetista en Estados Unidos, toca jazz, eso es cultura. Lo está haciendo él. Salir en una... A ver, yo soy muy... aprecio muchísimo la música clásica. Me gusta mucho Mozart, Beethoven. Y que salga una orquesta rusa y que toque a Mozart, me gusta mucho. Pero eso no es hacer arte. Eso ya se hizo hace ya muchos años. Se hizo hace más de 200 años. Entonces, bueno, era su manera de mostrarse al mundo, ¿no? De mostrarse como un país próspero en esas épocas del comunismo. Pero tienes completamente razón. La cultura es la cultura se vive. No es estar haciendo museos, es la vida del país, es la cultura. Y la clase media hace cultura, por supuesto. Por supuesto que sí. Muy bien, tocayo. Te agradezco por esta primera conversación, que espero no sea la única, por supuesto. Te dejo la invitación en mesa para una siguiente, ya lo coordinaremos. Ha sido muy interesante para ser la primera vez, hombre. Ya luego me estaba acordando que Miles creo que es hijo de un dentista, o fue hijo de un dentista. Miles, fíjate que no sé, no sabía, pero voy a ver. Estoy confundiendo al hombre, pero me parece que fue Miles, ¿sí? Él fue que hizo la banda sonora de una película francesa mirando directamente a la pantalla y se levantó a la protagonista. Creo que sí. Pero quedó viejo. No conozco la anécdota, pero voy a verla, voy a buscarla. Un documental en Netflix que lo vi hace poco. Ahora, Netflix, por ejemplo, el tema del acceso a la cultura, ¿no? O sea, podemos discutir mucho que Netflix es muy comercial y lo que quieras, pero es accesible. Que es otro de los temas que yo digo, es que dicen el consumismo, ¿no? O sea, es una de las muletillas de mis amigos de la izquierda. El consumismo, pero yo digo, pero coño, eso mueve la economía y eso permite que la gente que tenga una idea haga un producto cultural, lo venda y haga riqueza. Claro. ¿Qué de malo le ves a eso? Es que esto de consumismo a mí también me revienta la palabrita. ¿Cuál es el problema? En que exactamente
¿Cuál es el problema en que el comerciante venda? Hay una cosa muy importante. El comercio, el comerciante en la antigüedad ocurrió muy notoriamente y ocurre ahora. El comerciante es el traductor de la cultura. El comercio está en el centro del desarrollo intelectual. No es poca cosa. A ver, imagina en la Grecia antigua, el emporos griego, el mercader, ¿no? Que nosotros ahorita podemos decir, bueno, pues está haciendo su fortuna vendiendo cosas. ¿En dónde hay cultura ahí? Bueno, pues ese mercader griego que tiene que navegar, imagínate que cruza, llega a otro pueblo y en ese pueblo comete un delito. Y entonces el príncipe, el juez de ese pueblo le dice, a ver, ¿y tú por qué la mataste? Si ese comerciante griego dice, bueno, la maté porque era una bruja, funciona si en ese pueblo también creen en brujas. Pero al momento de que un comerciante viaja en la Grecia antigua, estoy hablando de algo que sí pasó, que sí fue un poco así. En el momento en que el comerciante viaja y tiene que argumentar frente a pueblos que pueden no compartir los mismos dogmas. Si llega a un pueblo en donde no creen en brujas, ese argumento ya no vale. Necesita crear argumentos que sean defendibles en cualquier situación. Bueno, pues así nació la argumentación griega. Así fue. Tratando de argumentar, de argumentar cuando se cruzaban fronteras. Y eso lo hicieron, pues en parte lo hizo la necesidad de comerciar. Fue una cosa muy importante. El comerciante no solamente traslada productos, no es nada más el traslado de mercancías, es el traslado de la cultura. El comerciante lleva cultura de aquí para allá, de allá para acá. ¿Cómo nos hemos vuelto pueblos más abiertos? Finalmente, pues nos hemos vuelto pueblos más abiertos a partir de que hubo tratados de libre comercio a partir de la década de los 90. Aquí en México antes había una marca de salsas para ensalada y era todo lo que había. Había salsa 1000 islas y ya. Ahora tienes cientos de marcas, pero sí, bueno, el consumismo, sí, pero también entraron otras cosas. También entraron libros, también entraron discos, también entraron ideas. Sí. Aprendimos inglés, o sea, vaya, eso es cultura. Sí. El comercio es importantísimo, no se desarrolla la cultura si no hay comercio. Sí, efectivamente, me hiciste recordar el producto en sí es un objeto cultural. Por supuesto, claro. El vidrio no mataban a los vidrieros de Murano si derramaban los secretos de fabricación con la cerámica china, ¿no? Claro. Todos protegían su know-how, decimos ahora, conocimiento. Claro, sí. Y era apreciadísimo porque, claro, te podías tener el objeto, pero no cómo hacerlo. No, lo que quería, claro. Esto me recordó, otro día quizá podamos conversar el tema de la leyenda negra española. Quizá puedo invitar a alguien. Sería interesantísimo. Es un tema curiosísimo porque tú sabes que en Quora hay una escritora cuyo nombre empieza con Dul y acaba con C. Ok. Sí. Sí, ya. Yo la leo porque, ya te digo, leo mucho más a veces de izquierda para poder ver. Tienen, por supuesto, razón, como tú bien dices, en muchas cosas. Si tú me preguntas a mí, me entrevistas, yo podría ser de izquierda. Salud gratuita y universal, por supuesto. Educación gratuita y universal, por supuesto. Impuestos iguales para todos, por supuesto. Eres de izquierda. No, yo soy de derecha. Libertad de comercio, libertad de empresa, libre asociación. O sea, claro. Pero ya te digo, quizá un día podemos conversar sobre la leyenda negra, que es curioso, porque aquí seguramente como allá también se ha enseñado que antes de los españoles este era un paraíso, ¿no? Poco más y
Y un Sí, poco más que bueno, con la mente movían piedras, tú sabes. sí, bueno, hay una respuesta por ahí que leía en Quora, que había una señora que decía que ya tendríamos bases en Saturno y no sé qué Sí, tanta cosa que dijo, bueno, sí. que ya, bueno, es que hay una fantasía ahí Que al es respecto. mezquina, ¿sabes qué Es es un tema mezquindad? interesantísimo. Yo creo que es mezquindad, porque ahora recién aquí en Cora me enteré que un médico español le había pedido permiso al rey, cuando todavía era corona, para traer vacuna. Y yo no sabía que habían traído niños enfermos en el barco, porque no había claro el tema este de la farmacia tan desarrollada, ¿no? Pero habían traído niños enfermos para que pudieran sacarle el inóculo y, y vacunar aquí para que no murieran, no me acuerdo ya ni de qué, pero no importa. O sea, solo ese hecho es gigantesco, ¿no? O sea, y fue real, lo he leído, después lo busqué en Wikipedia y sí, sí es verdad. Mira, no me acuerdo Ah, ni el caray. nombre ni nada, pero lo hizo España. Entonces, sin tener ninguna obligación, ¿no? Y amén Ujú. de las universidades, calles, conventos, escuelas, iglesias, si quieres, puede ser muy antirreligioso, pero el papel de la Iglesia Católica en Latinoamérica para evangelizar, educar a la población, el reconocimiento de las Sí, poblaciones, es enorme, enorme. Tú me puedes... sí, por sí. supuesto. Entonces, Sí, dejemos sin ese duda. tema para otro día, si te Tenemos ese parece. tema, es un tema muy bonito, muy interesante. Eh, pues no bonito, es un tema, sí, no Pero es un claro, tema, es un tema a veces espinoso, pero claro que sí, con todo gusto. hombre, Y queda Gus, entonces. te agradezco mucho la oportunidad, la charla, pues yo muy contento, muy contento de conocerte. Ha sido un placer. Hombre, ya te envío el video para aprobación y lo dejamos ahí para recibir las críticas o comentarios. Te agradezco. Claro que sí, Buen día. Chao. claro que sí. Gus, un abrazo. Igualmente.